Jehová Shalom. Jehová Shalom. Jehová es nuestra paz. De los tantos nombres en hebreo que ha recibido nuestro Dios o con el cual ha sido mencionado, conocemos algunos, ¿no es cierto? Jehová Jireh o Jehová Jireh, que tiene que ver con el Dios de la provisión. Jehová Nisi también, ¿no es cierto? Que tiene que ver con que Dios es nuestra bandera, es nuestro estandarte. Y así, varios nombres, hermanos, con la cual el Señor era conocido en hebreo. Y todo encerrado en el gran nombre, yo soy el que soy. Y hoy día vamos a ver brevemente este nombre de Dios, Jehová Shalom. Y le voy a invitar, hermanos, a que abran su Biblia en Jueces. En Jueces capítulo 6, versículo 24. Un tiempo, en realidad, hermanos, que escaseaba Jehová Shalom en el tiempo de los jueces, porque eran tiempos convulsionados, eran tiempos de idolatría, eran tiempos de pruebas, de aflicciones para el pueblo de Israel, eran tiempos de temor y de ansiedad. Pero Gedeón, que había sido visitado por el Señor, dice que él edificó un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abiezeritas. Tiempos difíciles, hermanos, tiempos complicados. El apóstol Pablo habla de tiempos peligrosos. También vamos a leer el segundo texto, hermanos, en Isaías 9:6. Un texto muy conocido, quizá más conocido que Jueces 6:24. Por lo menos en mi caso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Príncipe de paz. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, tenemos que hablar sobre estas cosas, porque son verdades. El Señor Jesucristo viene. El Señor Jesucristo viene. Aunque nuestra carne, hermanos, no quiere hablar de estas cosas. Porque nuestra carne tiene otras proyecciones, otros proyectos. Pero nuestro espíritu, el Espíritu Santo, nos invita a hablar de estas cosas venideras, inminentes. Son inminentes, hermanos. Y están sucediendo
las profecías reveladas por nuestro Señor en Mateo 24, en Marcos 13, Lucas 17, Lucas 21. Y el Señor Jesucristo nos describió, hermanos, las características, la atmósfera de los últimos tiempos. Y como parte central, el Señor nos dice que estos tiempos serán como los tiempos de Noé, serán como los tiempos de Lot. Ahora, ahí podemos ver dos cosas, hermanos. Estos tiempos fueron tiempos de juicio, pero también fueron tiempos de salvación. Fueron tiempos de incredulidad. Fueron tiempos de inmoralidad. Ahora, hermanos, ¿por qué el Señor, yo le dije, Señor, dame tu palabra, Señor, porque yo no tengo ninguna palabra? Y ayer estuve en la carnicería, pasé la tarde y conversando con las personas que atienden ahí, empezaron a contar unas calamidades, hermanos, que en tal parte despidieron a tantas personas, que ciertos trabajos no están dando fruto, puras calamidades. Y ese es el ambiente, hermano. Si usted prende el televisor y ve las malas noticias, porque ahora ya no son noticias, ahora son malas noticias. Ve puras malas noticias, hermanos. Y el Señor, más que nada para resumir, hermanos, estos evangelios, Mateo 24, Marcos, Lucas, porque no pretendo que lo leamos aquí. Usted lo puede leer con más atención, hermano, en su casa. Y el Señor dice que serán tiempos de confusión, serán tiempos de maldad. Bueno, el ser humano siempre ha sido malo, ¿no? Pero dice que todas las cualidades negativas del ser humano serán exacerbadas. Serán exacerbadas, hermano, a tal grado, dice que por haberse multiplicado la maldad, ya no solamente sumado, sino por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Habrá una multiplicación, hermano, de la maldad, a tal grado que nunca se había visto antes, ni se verá después. Eso dice la Escritura. Serán tiempos, hermanos, de apostasía. Que el Señor nos guarde. Que el Señor nos socorra. Esperamos el socorro del Señor. Porque muchos se volverán, dice la Escritura. Habrá incredulidad, habrá inmoralidad. Todo esto, todas estas cualidades negativas del ser humano, producto del pecado, producto de la caída allí en el huerto de Edén, serán exacerbadas, serán multiplicadas. Hermanos, cambios climáticos, una lluvia torrencial, hermanos, aquí en Santiago y en noviembre. Conversaba, justo me tocó atender, mientras llovía así a chuzo, me tocó atender a un matrimonio con su hijo, con su hijita, que venían a la consulta. Y ahí comentábamos del tema
Y nos tocó ahí también conversar con el padre, porque él había escuchado de amigos que eso tenía que ver también con los últimos tiempos. Y el Señor abre una puerta ahí para también para poder entrar con el amor de Cristo. ¿Mm? Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude para estar siempre pendiente de las puertas que abre el Señor para poder compartir el amor de Cristo el Señor. ¿Mm? No siempre andamos pendientes porque estamos muy inmersos en este mundo todavía. Tiempos, hermanos, donde habrán cambios climáticos. Y el apóstol Pablo, ahí inspirado por el Espíritu Santo, en Romanos 8, nos dice que incluso la creación está gimiendo, hermanos, porque espera la redención. Porque el pecado, hermano, contaminó todo el cosmos. Fue una contaminación cósmica. Y en Apocalipsis vemos que el Señor nos dice que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Esa es la esperanza, hermano, que nos sostiene. Bendito el Señor. Ese es nuestro Jehová Shalom. Tenemos un Jehová Shalom. Tenemos un Jehová paz. Él es nuestra paz. Bendito sea el Señor en los tiempos turbulentos. Así que son cosas que vamos a ir escuchando cada vez, hermanos, con mayor intensidad, con mayor frecuencia. Que el Señor afirme nuestros corazones, afirme nuestros corazones en Él, en la comunión en Él, en la comunión entre nosotros, en la oración los unos por los otros. Bendito sea el nombre del Señor y que nos conduzca. Vamos a ver ahora, a propósito de nuestro Shalom, 3 verdades que nos sostendrán en estos tiempos peligrosos. En estos tiempos donde el carácter del hombre, hermanos, lo escribió el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3. El carácter de los hombres en los postreros días. Tampoco lo vamos a leer, pero yo le doy la cita para que usted lo estudie en su casa. Y como resumen podríamos decir que el carácter del hombre será de un carácter malvado. Del hombre sin Cristo. El carácter, un carácter malvado. Tres verdades, hermanos, que el Señor nos muestra hoy en día que nos van a sostener en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos donde el hombre tendrá un carácter malvado. Primero, leamos Isaías, hermano. Isaías 26. Capítulo 3. Perdón, Isaías capítulo 26, versículo 3. Ahí está. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nadie, hermanos, que ha confiado en Dios, Dios le defraudará. Porque Dios, si hay alguien que no defrauda en toda la creación, es nuestro Dios.
guardarás, dice Isaías, en esos tiempos también complicados, en esos tiempos de profecía mesiánica de Isaías. Tú guardarás en completa paz, no en poco, en alguna, a veces, en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que el Señor, por su Espíritu Santo, nos conduzca a que esperemos en Él. A que esperemos en Él. Porque Él nos dará respuesta segura. Porque Él nunca nos avergonzará, hermanos. Dios no nos avergonzará. Bendito sea su nombre. Porque Dios no avergonzará a aquel que en Él ha confiado. Gloria a tu nombre, Señor. ¿Alguien ha tenido miedo alguna vez? A lo mejor podría preguntar mejor, ¿quién no ha tenido miedo? Siempre surgen temores en nuestro corazón. Pero su palabra nos dice, hermanos, que tenemos un shalom, que tenemos la paz segura. El Salmo 119, versículo 165. Dice que la paz serán guardados en completa paz aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Cuáles son los pensamientos que Dios ve, hermanos? Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ti, y no hay para ellos tropiezo. Y el Salmo 119, versículo 15. Entonces el salmista dice, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. Me olvidaré de tus palabras. Perdón, no me olvidaré de tus palabras. Gracias, hermano. Gracias, señora. Es porque estaban atentos. Gracias, señor. Ya, yo no lo voy a pillar a usted así porque están atentos. Es el pensamiento que persevera en la paz de Dios. Y los que perseveran en el pensamiento de su palabra, cuando pensamos, cuando meditamos, podemos estar haciendo muchas cosas en esta tierra porque tenemos que seguir haciendo nuestras cosas. Las cosas, hermanos. Pero que la convicción de la palabra en nuestro corazón sea tan potente, sea tan firme, que nosotros todo lo pongamos bajo sus pies, todo lo pongamos bajo su voluntad. A lo mejor mañana, hermanos, no voy a ver lo que quiero ver. Entonces, el Señor trae la paz a mi corazón, porque Cristo está a la puerta. Y con esta palabra estoy empezando a creer, estoy empezando a darme cuenta de eso también. Que el Señor viene, hermano. En los tiempos de Noé, en los tiempos dice que se casaban, se daban casamientos, se daban fiestas. Hermanos, no había ningún pensamiento
en Dios, no había ninguna meditación en Dios, no había, hermano, ninguna conciencia, ninguna convicción que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, produzca en nosotros convicción, produzca en nosotros meditación en el Señor, que Cristo viene, y podamos también, con el mismo espíritu del apóstol Pablo, decir a los que aman su venida. Que el Señor nos socorra para que haya tanto amor, hermanos, a Cristo, que haya amor a su venida. Que ya no sea la venida de Cristo, sino que empiece a fructificar y a aumentar y a crecer el amor por su venida. Que podamos esperar con amor, hermanos, la venida del Señor. Que sea algo diferente. Que rompa los paradigmas, sí, todo el mundo, casi todo el mundo, hasta el mundo dice que Cristo viene. Hasta el mundo ha escuchado que Cristo viene. Pero para nosotros, hermanos, para aquel que ha recibido el milagro de la salvación, para aquel que ha vivido la vida de Cristo, ya no puede ser un simple Cristo viene, sino que el Cristo viene, hermano, que se haga carne en mi corazón. Y que todo lo que hago normalmente, sabiendo que a lo mejor no lo podré culminar, sabiendo que a lo mejor no lo podré terminar, pero que eso no me achaque, hermano, por ni un minuto, ni un segundo, porque eso es mientras esté aquí. Porque mi mayor esperanza es que Cristo viene por mí. Que nos socorra el Señor. Ya sabemos que Él nos guardará en su completa paz cuando nuestros pensamientos están en la Escritura, cuando nuestros pensamientos están en el Señor. Nuestro primer pensamiento está en Él. Pensamos también en comer, porque somos comilones y nos da hambre. Pensamos también en dormir, porque somos dormilones. Yo soy bien dormilón, hermano. ¿Ya? En verdad, me levanto temprano, pero también me acuesto temprano. ¿Ya? Pero pero que mi mayor anhelo sea que Cristo viene. Que Cristo viene, que a lo mejor esta noche me acuesto y mañana ya no estoy aquí en esta tierra. Que el Señor nos conduzca a eso, hermano. Que el Espíritu Santo nos conduzca a eso. Y eso quiere conducirnos el Señor en nuestros corazones. Gracias, Señor. Segunda verdad. Veamos Efesios, hermano. Efesios 2. El apóstol Pablo, él hablando desde la cárcel, bueno, ya sabemos que él estaba en la cárcel cuando escribió esta epístola. Él no estaba con paz en ese minuto física. La paz que conoce el mundo, ¿no? Él no estaba en esa paz. Él la estaba pasando muy mal. Pero él tenía paz. Esa paz que no se conoce aquí en esta dimensión terrenal. Y dice que Efesios 2:14. Hablando de Cristo. Hablando, hermano, de Cristo, el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, le dice, porque Él, hablando de Cristo, porque Él es nuestra paz. Porque Él es nuestra paz. Jesucristo es nuestra paz. Aquel príncipe de paz. Hubo mucho tiempo, hermanos, en que yo caminaba con mi esposa en otro contexto y
no comprendíamos muy bien estas cosas. Y el Señor como que me dio una segunda luz y me empezó a mostrar a su Hijo, que todo estaba en su Hijo, que no era, hermanos, no era geografía, no era lugar físico, no era ni siquiera tiempo, hermanos, cronológico. No era ninguna de esas cosas, no eran, ¿no es cierto?, no eran ritos, no eran actividades, hermanos, sino que era una persona. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Una persona que se encarnó hace aproximadamente 2000 años. Se encarnó en una persona con un nacimiento único, inigualable, nacido de una virgen, sin intervención del hombre. Y en esa persona radica todo, hermano, en Jesucristo. Y esta persona no tiene ninguna otra limitación, no está limitado por nada. Hermanos, Él es nuestra paz. Si Él vive en tu corazón, si Él vive en mi corazón, yo tengo mi shalom. Y ante todas las convulsiones, hermanos, ante todas las confusiones, ante todos los temores, ante todos los miedos que se irradian en el mundo, yo vivo en paz. Porque la paz está en mí. Vosotros sois el templo. Nos escribió el apóstol Pablo. Vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Él vino a morar en nosotros, hermanos. Él nos selló, hermanos, con la promesa y con las arras de su herencia, con el Espíritu Santo. Él nos compró para no dejarnos caer. No te dejará caer, hermanos, en cualquier tiempo, ni muy difícil que sea. Y esta paz, dice Pablo en Filipenses 4:7, que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, esta paz que sobrepasa toda razón humana, toda razón científica, toda lógica, hermano. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. De que vienen y más tiempos difíciles, hermano. No debemos esconder la cabeza. Eso es verdad. Porque Dios lo dice en su palabra. Y yo lo creo. De que viene Cristo, viene Cristo. Y eso es verdad. Y de que Él me va a sostener y que Él va a sostener a su iglesia, a su pueblo, a su familia, eso también es verdad. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, parece que voy muy rápido, ¿eh? Ya, me estoy desconociendo yo mismo. Es verdad, hermanos. Porque ya nos queda el último punto nomás. Pero vamos a decir algunas cosas para demorar un poco más. Ya, no, son bromas, hermano. Son bromas. Esta paz que sobrepasa. Pero el Señor ha puesto fe en nuestros corazones. Y nosotros podemos ver que esta paz, hermano,
que el mundo no puede recibir porque no tiene a Cristo. Pero sí lo tenemos. Entonces cuando el Señor abre una oportunidad, una puertecita, cuando nos relacionamos con el mundo, entonces nosotros aprovechemos esa puertecita y entremos. Como dijo, alguien dijo, entrémosle, ¿ah? Entrémosle con el Evangelio, ¿ya? O sea, con la buena noticia, hermano. Porque está por sobre toda la lógica. Y tercero, la tercera verdad, hermano, que nos dice el Señor, cuál debe ser nuestra actitud, hermano, cuál debe ser nuestra posición en estos tiempos complicados, en estos tiempos tan difíciles, hermanos. Juan 14, 27. Vamos a leer Juan 14, 27. ¿Sí? Juan 14, 27. El Señor, hablándole a sus discípulos sobre el Espíritu Santo, sobre la promesa del Espíritu Santo, y de muchas cosas que Él le habló en esos tiempos, mientras permanecía con ellos. Porque el Señor Jesucristo le habló muchas cosas a sus discípulos. Hay muchas cosas que le informó, que le declaró. Este pequeño grupo de hombres amados por el Señor, así como la iglesia amada por el Señor. El Señor nos ama, hermano. El Señor nos ama y Él nos defenderá ante cualquier cosa. Él saldrá por nosotros. Él está por nosotros. Él está por la iglesia. Él está por usted que tiene a Cristo en su corazón, que le ha creído, que confía en Él. Y si Él está por nosotros, también dice el apóstol Pablo, ¿quién estará contra? Estos, Señor, son palabras de aliento para la iglesia. Son palabras de aliento para mí. El Señor me alienta en su palabra. Que son tiempos de confiar. Hermanos. Y pasaba eso también con los discípulos. Y por todas estas palabras que el Señor le había dicho, le dice en el 27, dice, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Porque en el mundo no había paz. No hay paz. No existe la paz. Porque Dios es la paz. Jesucristo es la paz. Si el mundo no ha recibido a Cristo Jesús. Pero nosotros que lo hemos recibido por gracia, y el Señor nos dice, nos enseña, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Gracias, Señor. Que ninguno de nosotros podamos decir, nunca tuve la oportunidad de compartir el amor de Cristo. El Señor siempre nos da oportunidades. Que el Espíritu Santo despierte nuestro corazón, despierte nuestro espíritu, para que andemos como el Señor nos dijo, velad, andar despierto para entrar con el amor del Señor. Porque en el mundo no hay salvación,
pero sí ellos requieren la salvación. Y el fin no ocurrirá, hermanos, hasta que el Evangelio de Jesucristo sea predicado hasta los últimos confines de la tierra. Y como le dice el apóstol Pedro, no es que Jesucristo retarde su venida, sino que Él espera que todos procedan. Que todos procedan, hermano. Que todos procedan. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a algunos pocos, a algunos escogidos. No dice eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Dice en el Antiguo Testamento, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del ser humano, hermanos. Dios no lo quiere. Pero el ser humano tampoco ha pedido la intervención de Dios. Porque mucho tiempo pasó en que nosotros no queríamos la intervención de Dios. Nosotros rechazamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Hermanos, pero bendito el Señor que un día nos atrajo con cuerdas de amor. Nos cautivó por amor. Y Él espera también de eso, de muchas personas todavía que están en el mundo. Mi paz, la paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que no seamos turbados en este tiempo, porque Jesucristo nos dio su paz. Nos dio a Él mismo. Y me iré y vendré, dijo el Señor, y os tomaré a mí mismo. Él mismo se tomará en cada uno de ustedes, en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Juan 16, 33. Hablando de toda la situación que ocurrían y que ocurrirá en el mundo, el Señor Jesucristo habla a sus discípulos nuevamente, a sus discípulos. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis shalom. Para que en mí tenga la completa seguridad, el completo bienestar, la completa esperanza, porque eso es la paz. La completa esperanza, que en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? ¿Cómo debemos estar? Pero confiar. Créanme, dice el Señor, que eso es así. Yo he vencido. Yo he vencido. Isaías dice, el castigo de nuestra paz, el castigo para obtener la paz, fue sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios descargó el castigo sobre su propio Hijo para que nosotros tengamos paz. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra hermosa, Señor, y alentadora. Gracias, Señor, porque recibimos un gran aliento, Señor, gran esperanza, gran paz por medio de tu palabra. Bendito eres tú, Señor,
y bendita tu palabra. Amén.